Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Estamos en la Semana de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Ya saben que busca visibilizar el importante papel de mujeres científicas y sobre todo promover las carreras científicas entre las féminas. Y en este contexto, este jueves tenemos en Tres Cantos una muy interesante charla que se titula Las Matildas de la Ciencia. Al frente de la misma va a estar Eulalia Pérez Sedeño, que es profesora de investigación en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del CSIC y que va a estar a partir de las 7 de la tarde en Factoría Cultural de Tres Cantos. Hemos querido conversar con ella unos minutos, así que lo primero vamos a saludarla. Eulalia Pérez Sedeño, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo por hablar con nosotros unos minutos. Bueno, lo primero que nos ha llamado la atención de esta conferencia es el título Las Matildas de la Ciencia. Se refiere sobre todo a una campaña muy en boga desde enero, ¿no?, que sobre todo quiere visibilizar a mujeres científicas. Bueno, la campaña viene por un fenómeno que se viene estudiando desde hace muchos años, que es el fenómeno del efecto Matilda. Hace ya muchos años hubo un sociólogo de la ciencia que descubrió que cuando había un descubrimiento que hacían dos científicos, por lo general, varones, él se ocupaba solo de varones, a la vez siempre se le atribuía al científico de mayor prestigio. Y lo mismo cuando se trataba de colaboradores, siempre se le atribuía, aunque hubieran participado los dos, al de mayor prestigio. Pero hubo una historiadora de la ciencia que ya en los años 80 se dio cuenta de que a las mujeres les pasaba otra cosa todavía peor, por así decirlo, o semejante, vamos a decirlo. El sociólogo que decía le llamó el efecto Mateo por el Evangelio según San Mateo, esa parte que dice, y al que más tiene se le dará todavía más de lo que tiene. Pero la historiadora de la ciencia, Margaret Rossiter, se dio cuenta de que a continuación decía, y a quien menos tiene se le quitará incluso lo poco que tiene. Y entonces dijo, justo esto es lo que les pasa a las mujeres científicas. Y por eso le llamó el efecto Matilda en vez del efecto Mateo. Bueno, pues ya sabemos obviamente por qué se llama Las Matildas de la Ciencia. De cualquier manera, lo que se quiere un poco descubrir a los ciudadanos es que ha habido científicas que han sido opacadas por el machismo durante muchos siglos, ¿no?, que hicieron una enorme aportación a la ciencia y muchas veces incluso sin sus aportaciones nosotros no tendríamos determinados desarrollos tecnológicos en el día a día, y es una manera un poco también de recuperar su nombre. Pues sí, la verdad es que ha habido muchas, desafortunadamente, y lo que se está haciendo es una tarea de recuperación en los últimos años de esas mujeres que han sido invisibilizadas o que a las que muchas veces, en vez de atribuirse a ellas los descubrimientos o los logros, se les ha atribuido a colegas varones. Los ejemplos son, enormes. Quizá uno más de los más desconocidos, pero que a mí me fascinó mucho, fue el de T. Stevens y el descubrimiento de la naturaleza cromosómica de la determinación sexual. Ella escribió en un artículo que había hecho unos experimentos con los que mostraba que el sexo viene determinado por si tenemos cromosomas XX o XY. Bueno, en esos momentos solo se hablaba de dos cromosomas y de que solo tenían dos cromosomas. Luego hemos visto que hay individuos que pueden tener uno solo, incluso tres, en fin. Bueno, pero en este caso eran o cromosomas XX, en cuyo caso eras una mujer, o XY eras varón. Y esto se ha atribuido hasta muy recientemente a Adrian Wilson, porque él escribió un artículo después del de ella, donde hablaba de esta determinación, de esto también. Y lo curioso es que en ese mismo artículo él dice, y mis experimentos concuerdan con los que ha hecho la señorita Stevens, o sea que conocía perfectamente lo que había hecho ella y se lo reconocía, pero misteriosamente pues ella desapareció y hasta, como digo, hasta muy recientemente pues no se la ha tenido en cuenta. Pero vamos, hay casos, hay quizá uno de los más o dos, si puedo poner un par de ejemplos más, por supuesto, de los más sangrantes, es el del descubrimiento de la estructura del ADN, que, bueno, pues como sabéis,
bueno, si no se sabe lo cuento yo, lo descubrieron, entre comillas, Watson, Crick y Wilkins. A ellos además se les dio el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y lo que sucede en este caso es que ella, Rosalind Franklin, había hecho una foto del virus del tabaco donde ella veía claramente cuál podía ser la estructura del ADN. Ellos no tenían ni idea, iban probando un modelo tras otro, y en una conversación que tuvo ella con Rosalind Franklin, con Wilkins, le dijo, bueno, yo creo que tengo una pista, porque en las fotografías que he hecho del virus del tabaco se puede ver bien, y entonces se le dijo, pásame la foto, y dijo ella, bueno, espérate, ella era una persona muy prudente, y dijo, bueno, espera que quiero hacer más experimentos y tal, y cuando ella se fue al laboratorio, él sin permiso cogió la foto, que es la famosa foto 51 que luego apareció en Nature, y se la enseñó a Watson y Crick, y ellos pues ahí tuvieron la pista y escribieron su famoso artículo, y el premio Nobel de de Medicina y Fisiología pues se lo dieron a ellos tres y no a ella, a pesar de que su artículo aparece en el mismo número de la revista en el que aparece de ellos otros. Y luego otro que es quizá uno de mis favoritos es el de Jocelyn Bell, porque pues ella descubrió un tipo especial de estrella mientras hacía la tesis doctoral, pero a quien le dieron el premio Nobel fue a su director de tesis. Bueno, pues desde luego 3 ejemplos, bueno, 4 si sumamos el de la propia Matilda Joslyn Gates, que no era científica, pero sí que había hecho un estudio, un ensayo sobre mujeres inventoras, y que también en cierto modo fue opacada en su momento por los compañeros, a pesar de haber descubierto pues esta situación que se vivía. Como decíamos, 4 ejemplos que hemos conocido de mujeres científicas. Recordemos que sobre todo también el objetivo de estas actividades que se están organizando en estos días también es fomentar las vocaciones científicas y sobre todo crear unos entornos más igualitarios, ¿no? Donde no haya techos de cristal en laboratorios y demás, ¿no? Para las mujeres, y que todas puedan desarrollar su trabajo y sobre todo que el trabajo sea reconocido. Efectivamente, yo creo que además estos ejemplos no tienen que servir para desanimar a las chicas para hacer ciencia, sino todo lo contrario, pues puedes ver que luego estas mujeres han sido muy reconocidas, y que además, sobre todo, que creo que es lo más importante, es que han hecho unas aportaciones importantes a la ciencia, y que bueno, pues lo fundamental es hacer y dedicarse a lo que a uno le gusta y contribuir en la medida de lo posible al avance del conocimiento. Bueno, pues recordemos que esta charla, va a ser este jueves a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Factoría Cultural de Tres Cantos, el antiguamente conocido como Centro Municipal 21 de Marzo, que también todavía hay gente que lo conoce por ese nombre. Está al lado justamente de la estación de tren de cercanías de Renfe de la ciudad, por lo tanto aquellos que vengan de otros municipios pues también puedan disfrutar de esta charla que, como decimos, va a ofrecer Eulalia Pérez Sedeño, profesora de investigación en el Departamento Ciencia, Tecnología y Sociedad del CSIC, y recordemos que también esta conferencia está incluida dentro de la programación que realiza la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada en este día, y bueno, pues estamos seguros que vamos a ser un disfrute total el acercarnos a esta conferencia de esta tarde. Muchas gracias a vosotros por dar voz a todas estas mujeres que fueron tan injustamente olvidadas. Hasta luego, gracias. Hasta luego.